Buenas noches, hermanos. Ya tienen en sus pantallas el tema que vamos a estudiar. El texto, si lo quieren buscar en la Biblia, es Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Estamos estudiando la serie de cómo activar la fe sobrenatural. Permítanme iniciar la grabación un momentito. ...8 de febrero del año 2026... Estamos en la cuarta parte del estudio sobre activar la fe sobrenatural y hoy vamos a tratar el tema de actuar rendidos. Así que oremos, por favor. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, en tu mano están nuestras vidas, nuestro ser, nuestro corazón, rogándote, Señor, que tengas misericordia y bendigas a nuestros hermanos que no han podido asistir y que a través, Señor, de escuchar estos estudios, tú bendigas sus almas y podamos todos juntos, Señor, avanzar en la estatura del varón perfecto para encontrarnos contigo en los aires. Tómanos de la mano, Señor, y guíanos conforme tu promesa y misericordia. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, precisamente el subtítulo que tenemos aquí es Activando la fe sobrenatural. Sí, y vamos a tratar de ver este estudio. Bien, hoy se habla mucho, por ejemplo, en nutrición o medicina, que para un cierto elemento tenga mejor efecto en la salud, debe acompañarlo con otro, que es el que activa los mejores y más potentes efectos para su salud. Y que por el contrario, hay otros que anulan el efecto si se los combina, anulando las propiedades benéficas del primero. Vamos a ver esto en el tema de la fe sobrenatural. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios bendiga su palabra. La relación con Dios en la tierra, o sea, en nuestra realidad, tiene su verdadero comienzo cuando la fe que Dios dio al creyente recibe confirmación o respuesta en el hecho de que Dios lo hace justo por la fe. Dios hace justo por la fe al creyente. La fe de Dios lo hace. Una fe intelectual no recibe la confirmación de la justicia, un llamamiento emocional, una convicción racional, quizá un momento de crisis, incluso presenciar lo sobrenatural, no producirá el efecto de la justicia ante Dios. La fe intelectual solo producirá una relación religiosa con la fe en un Dios imaginario y conceptual elaborado por los conceptos de su propia religión. Y no se trata de creer solamente, sino de ser hecho justo por la fe. Me explico, cuando la fe es en la cabeza imaginaria, la gente dice, bueno, yo creo en Dios. Y ellos están satisfechos con el hecho racional de que creen en Dios y pueden ser muy sinceros en creer en Dios. Pero la fe verdadera, la fe que Dios nos da, tiene una respuesta. Cuando la fe verdadera cree en Dios o cree en lo que Jesucristo hizo, entonces uno recibe la certeza. La fe misma dice, porque creo en Dios, entonces soy hecho justo.
mas el justo por la fe. O sea, yo creo y por lo tanto, al creer, soy justo. Esto viene de Dios. No se trata de creer solamente, sino de ser hecho justo por la fe. La justificación es el sello del pacto, del pacto de redención, que manifiesta el nuevo nacimiento en el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, es un proceso. Si yo verdaderamente he recibido fe para creer en Jesucristo, eso me justifica y me llevará, esa justificación me llevará al bautismo del Espíritu Santo. La fe se activa cuando el creyente acepta la justicia de Jesucristo. Esto es importante. La fe se activa cuando el creyente acepta la fe de Jesucristo, cuando el Hijo de Dios cree que es justo por creer en la obra consumada del Hijo de Dios. Entonces la fe tiene el fundamento para comenzar. Lo contrario también es cierto. Cuando el creyente cree en Jesucristo y cree que Jesús murió por sus pecados, pues el creyente dice, no, pero yo sigo siendo pecador, yo me porto mal, no, yo no soy justo, entonces está anulando la fe, está simplemente haciendo inoperante la fe. La fe se va a activar cuando no solamente creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados, sino que ese sacrificio nos hace justos ante Dios. Veamos el camino del justo por la fe. En Romanos 8, 29, 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, primero conoció Dios. Dios primero conoció, antes, cuando dentro de Él éramos su familia y nos regocijábamos junto con los ángeles al verlo crear el universo conocido. Este es un misterio que está ahí en la palabra. En Job dice, ¿dónde estabas tú cuando se regocijaban las estrellas del alba, es decir, los ángeles, y todos los hijos de Dios, cuando él estaba trazando la sobrefaz del abismo con un compás, dice la Biblia? Bueno, entonces es la preexistencia del Hijo de Dios, no como una entidad consciente, sino como parte de la mente de Dios. Entonces, por cuanto Dios nos conocía en sí mismo, nos predestinó, fijó nuestro destino para adopción, para hacernos o llevarnos a la estatura del hombre perfecto. Luego nos llamó por la predicación del mensaje. Hasta aquí todo está en Dios y de Dios procede. Pero el primer efecto del llamamiento en el creyente está en la justificación. El llamamiento trajo fe, pero no la menciona aquí en este versículo que estamos viendo de Romanos 8, 29, 30, sino que de frente del llamamiento pasa directamente al efecto, a la justicia. Y justicia es la evidencia de que somos predestinados. Es decir, cuando tú crees que porque Jesucristo murió por tus pecados, tú, al tener esa fe, eres justo delante de Dios, eso indica que eres predestinado. Luego, la justicia produce perfección ante Dios. No, no es una perfección en nuestra conducta, que nunca nos equivocamos y somos como los dioses griegos, que todo es perfección. No, así no. Pero es la perfección de la obra de Jesucristo en nosotros. En Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué nos hace perfectos? La sola ofrenda, el sacrificio de Jesucristo, no nuestra conducta, no nuestra sabiduría, no nuestras acciones, la ofrenda. El sacrificio de Jesucristo nos hace perfectos para siempre, incambiable.
Entonces la persona que cree esto tiene ese principio de activación de la fe. Su fe será aceptada. Entonces, por cuanto Dios ha hecho todo esto, solo será aceptada nuestra relación con Dios en base a la justicia. Esa justicia con la cual Jesucristo nos justificó. Quiero leerlo de nuevo para que no se pase por alto. Solo será aceptada nuestra relación con Dios en base a la justicia con la cual Jesucristo nos justificó del pecado, pagando el precio del pecado y satisfaciendo la santa justicia divina. Si no crees en tu justificación, estás en pecado. Hermano, esto es bastante fuerte, pero esto es la verdad. Esto es lo que anula la fe. Así como si tú crees que eres justo, entonces tu fe está activada a los ojos de Dios, pero si no crees en tu justificación, entonces estás en pecado. Si piensas que algo te falta hacer, cumplir reglamentos, me tengo que levantar a tal hora a orar, o sea, no porque el Espíritu te llama, sino porque crees que es un reglamento que cumplir, que te falta realizar alguna práctica, ¿no? Entonces sigues en tus pecados. Estás rechazando la justicia, como los Gálatas, que habiendo recibido la circuncisión del corazón, es decir, el bautismo del Espíritu Santo, querían judaizar y circuncidarse en la carne, negando así la perfección de la obra en la cruz. Si no crees que la justificación te lleva a perfección, entonces estás pecando. Dios no se puede relacionar contigo, porque ni te crees justo ni perfecto. Y aún así dices creer en Jesucristo. Y Jesucristo es quien te hizo justo y perfecto. Dios no puede aceptar esa clase de fe. Es fe intelectual, basada en la evidencia del propio comportamiento. Pero si me porto mal, si tengo malos pensamientos, ¿cómo voy a ser justo y perfecto? Es que no eres justo y perfecto por tu conducta, eres justo y perfecto por gracia, porque el sacrificio de Jesucristo te colocó, quitó la condenación. El comportamiento se va a alinear después que tú aceptes tu justificación y perfección. Pero si dices no, ni justo ni perfecto, entonces Dios no puede aceptar esa clase de fe. Es una ofensa a la sangre del pacto eterno. En Romanos 14:23 dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Atención, por favor, si tú te acercas a Dios y no crees que eres justo por la fe, si no crees que estás justificado y sin pecado ante Dios, si no aceptas que fuiste hecho perfecto por Él, entonces tu acercamiento a Dios es en vano. En Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Atención acá, justificados, ¿por qué? Por la fe. No es justificado porque me porto bien, justificado porque me dejé el pelo largo, porque dejé de fumar, porque tengo la falda larga, porque uso pantalones de hombre, porque no me tatúo. No, esos serán efectos posteriores, ¿sí? Y son efectos residuales incluso. No es lo importante. Eso tomará su lugar cuando la fe es verdadera. Pero la fe verdadera comienza por entender que la fe te hace justo. Justificados pues por la fe tenemos paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por medio de nuestro comportamiento. Entonces, el efecto de la justicia es paz. De nuevo, el efecto de la justicia es paz. Cuando tú crees que por cuanto Jesucristo murió por tus pecados, si tú crees en eso, y resucitó para tu justificación, entonces tendrás paz para con Dios. Tienes paz, porque el efecto de la justicia es paz. Entonces,
El reposo y la seguridad toman su lugar en tu interior. Y la seguridad es algo que se requiere antes de entrar al trono de la gracia para recibir el socorro anhelado. El creyente recibe la orden de entrar con la seguridad de que va a recibir lo que va a pedir. Entrar a su presencia, es decir, a la presencia de Dios, para ver qué sucederá. Eso es duda. Es la razón por la cual muchas oraciones fallan en manifestar lo que pidieron. En otras palabras, si tú tienes un problema, el que sea, vas a orar y pedirle a Dios que te ayude. Pero primero te fijas en que tú eres justo por la fe. Miras tu condición. Y por lo tanto, Dios te ha hecho perfecto por medio de la ofrenda de Jesucristo. Eso es en segundo lugar. Entonces, en tercer lugar, tú dices, entonces, si Dios me ha hecho justo y perfecto, entonces tengo la seguridad de que mi problema va a ser resuelto porque voy a entrar a la presencia de Dios. Eso es lo que Dios requiere de nosotros. El creyente recibe la orden de entrar con la seguridad de que va a recibir lo que va a pedir. Esa es la manera. Esta es la forma de orar. Recomiendo escuchar la enseñanza que nuestro hermano John hizo en el martes 3, predicó bajo el trono de gracia, tocó este tema. Les recomiendo que lo vuelvan a escuchar. Entonces, ¿cuál es el primer error? Bueno, veamos lo que debe ser lo correcto. Según la palabra, creer en Jesucristo con la fe que Dios nos dio para salvación implica creer que Dios nos hizo justos por la fe, perfectos ante Dios, en paz con Dios, de acuerdo con lo que Él hizo de nosotros, y absoluta seguridad de recibir lo que pedimos, de acuerdo con su voluntad y propósito para nosotros. Entonces, bajo estas 4 condiciones, entramos en la oración. Puede ser, bueno, esta es la manera de orar, según la palabra. Esta es la manera de orar, según lo que Dios muestra en su palabra, o la manera de confesar, o cualquier actividad espiritual que hagamos. Esto es llenar los requisitos espirituales que Dios requiere de nosotros. Ustedes habrán escuchado muchas veces, tenemos que llenar los requisitos de Dios, ¿no? El legalismo se iba por el lado, ya ven, el pelo largo, las faldas, no maquillaje, todas esas mujeres hipócritas disfrazadas, cuando en el fondo de su corazón todavía anhelaban parecerse conforme el mundo. Y ponían esa carga, o el hombre, bueno, ya hemos visto bastante, hemos tratado ese tema. Pero eso no era llenar los requisitos de Dios. Es poner la carreta delante del caballo para que el caballo empuje en lugar de que el caballo jale a la carreta. ¿Ven? Primero es la libertad de la condenación, como Jesús le dijo a esa mujer, a la mujer hallada en adulterio, ni yo te condeno. Primero, cuando Jesucristo la liberó a ella de condenación, como está escrito en Romanos 8, versículo 1, que somos, que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y la muerte. Cuando la palabra, la gracia, quita la condenación, entonces después viene el orden de la conducta, porque Dios le dijo, después Jesús le dijo, después de no condenarla, le dijo, vete y no peques más. El pecado es quitado después de que la condenación es quitada. Entonces, cuando nosotros vamos a llenar los requisitos que Dios requiere de nosotros, estos son que creamos que somos justos por la fe, perfectos ante Dios, en paz con Dios, con absoluta seguridad. Eso es llenar los requisitos que Dios requiere de nosotros. No hacerlo bajo estas condiciones es culto vano, pues lo que hagamos no será recibido. Ahora,
no me estoy refiriendo aquí a la oración por arrepentimiento. Por supuesto, si has hecho algo malo, igual tienes que acercarte con la seguridad de que vas a ser perdonado y vas a ser librado del pecado. En ese caso, obviamente, te presenta, Señor, he pecado, he caído y te pido perdón, pero inmediatamente debes saber que por esa fe eres hecho justo, justificado, que Dios quita ese pecado de ti, quita la condenación como si nunca lo hubieras hecho y enviará el poder del Espíritu Santo para que seas libre de esa conducta. Pero si lo hacemos de otra manera, si Señor te vengo a pedir que me sanes o te vengo a pedir un trabajo, pero yo sé que soy pecador y que bueno, soy imperfecto y mientras esté en la carne entonces si te acercas bajo ese parámetro, Dios no te puede escuchar porque tu fe está inactiva, acabas de arruinar tu fe, acabas de aniquilar tu propia fe porque Dios no te puede escuchar. ¿Ven? Esta es la razón detrás del por qué algunas actividades que hacemos no reciben respuesta manifestada ni cambian las cosas. Dicen, pastor, pero he estado confesando, he estado declarando, he estado dando la palabra, he estado echando fuera al demonio que me fastidia, pero no me hace caso. Pero claro, ¿cómo te va a hacer caso si tú mismo juzgas que la palabra de Dios es ineficaz? Y dice, la Biblia dice que soy justo por la fe, pero yo sé que soy un injusto y aún así quiero echar fuera al diablo, o quiero confesar, o quiero orar, o quiero visualizar y sentir que estoy sano, pero nada pasa porque estamos anulando nuestra fe al salirnos de estos requisitos que Dios requiere acerca de nosotros. Y esto es lo importante que debemos comprender respecto de esto, ¿no? Presentarse ante Dios fuera de esta justicia y perfección, no creer que Jesús ya nos hizo justos y perfectos, y por el contrario, esto es lo peor, pensar que debemos agregar a su obra nuestra buena conducta. O sea, voy a ser sano por las llaves de Cristo, más mi ayuno, más mis oraciones y mi sacrificio. Eso es abominable para Dios. Esa es la fórmula precisa para fracasar con Dios. ¿Cuál es el otro error? El otro error es simplemente falta de perseverancia y paciencia en poner por obra su palabra. Pero ya lo hice y no funciona. ¿Cuándo lo hiciste? Hace 3 semanas lo hice. ¿Cuántas veces? Una vez. Sí, yo entré y me creí justo, me creí perfecto, visualicé que Dios me sanaba o que Dios me daba algo, me puse alegre, contento, pero al día siguiente no pasó nada y entonces ya no, pues, o sea, hasta ahora no pasa nada. Bueno, así no funciona. Veamos lo que el profeta dice al respecto en el mensaje Shalom, párrafo 52, dice, hay gente que dice, pero hermano Branham, yo he tratado y he tratado, pero espere un momento, paciencia es virtud. Paciencia es virtud del Espíritu Santo. Los que esperan en Jehová, sus fuerzas renovarán. Usted dice, pero ¿cómo podría yo esperar más tiempo? Solo sigue esperando. Cuando usted ya ha hecho todo lo posible por pararse firme, entonces párese, manténgase firme. ¿Cómo es que lo voy a hacer? Párese firme. Él dijo que es la verdad y es la verdad. Él dijo que acontecerá. ¿Cómo? Yo no sé. Pero acontecerá. Él así lo dijo, él lo prometió. Y si Él lo prometió, así va a acontecer. Eso es todo. No puede demorarse. Así que ahora solo recuerde, Dios tomó miles de años para cumplir su promesa de un Salvador que vendría. Dios tomó 4000 años para cumplir esa promesa, pero Él sabía desde el principio exactamente cuándo iba a acontecer. Él sabía, nadie más sabía, Él solamente dijo que acontecería. Y cuando ocurrió, el pueblo estaba en tan grande engaño que ni aún sabían cómo aceptarlo. Si esta misma cosa no se ha repetido igual, siempre sucede así, nunca falla
de ningún lado, siempre. Comentario mío, ¿cuál es el problema? Ni siquiera sabían cómo aceptarlo. Ese también es nuestro problema, no saber cómo aceptarlo. Hoy día, el creyente promedio no entiende el proceso de la fe. Quiere ver primero para recién poder creer. Los más instruidos, teológicamente, se mantienen expectantes hasta ver qué suceda. Eso solamente es posibilidad sostenida, pero no es fe. Fe es creer que ya sucedió. Entonces ponen eso en su mente. Ponen el pensamiento, ya sucedió, ya sucedió. Sin embargo, eso es solamente fe potencial. Si no hay una intervención divina directa en revelación, entonces debemos tomar a Dios en su palabra, creer que Él ya la cumplió en nosotros y mantenernos firme en ese pensamiento hasta que la fe potencial sea ungida con poder y se convierta en fe perfecta. Y la fe perfecta se mantiene creyendo que ya sucedió, pero es tal el nivel de creer que ya sucedió que produce gozo. Y entonces la manifestación sucede en el tiempo perfecto. Aunque nada se vea o suceda en el instante, la fe perfecta puede gozarse en la prolongación del tiempo, porque tiene absoluta seguridad de que Dios dará mayor gloria en la compensación por el tiempo de espera. Será más glorioso, ¿no? Como el caso de Abraham. Abraham veía que los años se pasaban y no venía Isaac. Dice el profeta que Abraham en el espíritu decía, entonces será una cosa más grandiosa todavía. Dios hará, ¿qué cosa más irá a hacer Dios? Tiene que haber algo grandioso. Y cuando él llegó a los 99 años, se apareció el Señor. ¿Qué fue lo grandioso? Que lo rejuveneció, le dio vida, vida joven, y su esposa también. O sea, a pesar de que esperaron largamente, Dios no dejó que ese tiempo pasara en vano, ni que quedaran frustrados, ni que quedaran amargados, y bueno, ya recibieron la bendición, pero sí pues a las últimas, así no fue. Entonces, fe perfecta sabe que Dios tendrá una compensación, algo va a hacer más allá de nuestro entendimiento. La fe perfecta no teme al tiempo, pero mantiene el gozo y la gratitud. Ahora, la fe perfecta requiere lo interior. Con lo interior me refiero internamente lo que está adentro de nuestro cuerpo, pero también lo que está dentro de nuestra mente, de nuestra alma. Hablemos un poquito de las estrategias mentales del enemigo. Muchos olvidan o no tienen en cuenta el papel fundamental que juega la mente en el fracaso de la fe. O sea, cuando la mente se involucra con la fe, es donde la fe va a fracasar. Porque el dudar del corazón, cuando el corazón duda, proviene de la mente. Las estrategias mentales de Satanás varían con los tiempos y las edades. Es algo fluctuante. Por lo tanto, el reto a la palabra varía con el tiempo. Y algunos creyentes legalistas no entienden que la estrategia del espíritu va a variar y cambiará junto con el tiempo, sin modificar las bases fundamentales de la palabra y de la fe. El legalista dice, pero si la doctrina es correcta, ya no ven una manera diferente de cómo aplicar la doctrina. La aplicación de la doctrina es una estrategia, no es una modificación a la estrategia. El profeta decía que no pongamos un punto final a nuestra doctrina, sino una coma. Él decía, nosotros creemos esto, coma, y lo que el Señor pueda revelar.
Ahora, veamos un ejemplo en la palabra. En 1 de Juan 4, versículo 3 dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. El apóstol Juan enfrentó esta filosofía del demiurgo, cuya doctrina pagana decía que nada bueno ni espiritual podía tomar forma física, que lo físico era reservado para lo solamente malo, y por lo tanto era imposible que Jesucristo haya tomado forma física y nacido de mujer. Pablo, por el contrario, encontró entre los franceses, por si acaso el libro de los Gálatas son franceses, la idea judaizante de que era necesario agregar la circuncisión física para poder pertenecer a la simiente de Abraham en el espíritu. Entonces, el tema que enfrentó Juan es completamente diferente al tema que enfrentó Pablo, pero en todo caso, ambos estaban enfrentando directamente un ataque a la obra de Jesucristo. En Gálatas 3, versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Y más adelante, en Gálatas 5:2 dice, aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada, os aprovechará Cristo. ¿Ven? Entonces, miren, cómo el Espíritu tiene que enfrentar en el mismo tiempo, entre Pablo y Juan operaban en el mismo tiempo, en diferentes lugares, y en diferentes lugares la estrategia de, de derrotar al enemigo tuvo que ser diferente. También podemos tomar referencia en Noé y su estrategia de salvación, que fue el arca. Tan diferente de Moisés y su estrategia de salvación, que fue la sangre en la puerta. Y la de Josué en su conquista, que fue rodear la ciudad en silencio. Son estrategias de Dios para vencer el reto temporal del enemigo. Sin embargo, la doctrina fue incambiable hasta hoy. Se llega a Dios mediante la sangre, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Así es. Sin embargo, la aplicación fue diferente de acuerdo con la estrategia. Entonces, tengamos eso en cuenta. Ahora veamos las estrategias que Dios nos ha dado en la congregación Shekinah. Tiempo atrás, ya no me acuerdo cuántos años, tiempo atrás, sentía en el espíritu que había una apatía en la congregación, como si no pudiéramos avanzar. No importaba qué revelación tuviéramos, igualmente en la mayoría de los casos no veía avance sustancial. Entonces, el Señor reveló el tema del doble ánimo. No sé cuántas clases hubieron sobre el doble ánimo. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Basándonos en el proceso de la incredulidad de Eva, el Señor mostró cómo se forma esta otra voluntad. Doble ánimo significa otra voluntad, si recuerda eso. Esta otra alma incluso, porque parece operar independientemente en contra de nosotros. Sabemos por el mensaje que todo pensamiento es un espíritu. Entonces, esta otra voluntad se forma por pensamientos generados en la experiencia, igual que en el caso de Eva. Lo que oímos, vemos y experimentamos forma en el subconsciente una entidad que opera en contra de nuestra perseverancia, de nuestras metas y de todo en general. Perdón. Entonces la revelación dio el método, igual que con Josué, una actividad para que al ponerla por obra logremos un objetivo. Y esto fue, tenemos que ubicar el asunto en el cual se manifiesta en el doble ánimo. Puede ser en la oración, en los estudios. Puede ser que alguien diga, no, yo no sé por qué siempre que intento hacer una cosa, nunca acabo lo que empiezo. Nunca llego a terminar lo que empiezo. O, bueno, tengo que realizar esta actividad, pero no, me siento, algo se me opone, nunca puedo hacerlo.
¿no? O quiero orar, lo que fuera, en llevar adelante nuestros proyectos, en decidirnos a ser verdaderos creyentes, genuinos creyentes, encontramos este doble ánimo que nunca nos deja avanzar. Entonces, primero tenemos que ubicar el asunto en el cual se manifiesta el doble ánimo. Eso era lo primero. Una vez hecho este paso previo, primero, escribir, lo primero, ¿no? Lo primero, escribir en una hoja de papel o cuaderno todo lo que oímos al respecto. ¿Qué escuchamos al respecto de eso? ¿No? ¿Por qué no puedo llevarme bien con mi pareja, con mi esposo? ¿Por qué? Porque siempre escuchamos, no, el matrimonio no sirve, apenas nos casamos se acaba el amor, casarse es lo peor, mira, se matrisuicidó, ¿no? O ya se fregó, ya se casó, hombre casado, hombre fregado, y todo eso que escuchamos va formando una entidad, ¿sí? Entonces, hay que anotar todo lo que escuchamos. Que no puede estudiar matemáticas, bueno, anota todo lo que escuchaste acerca de las matemáticas, que es difícil, que no sirve para nada, todo eso está ahí, ¿correcto? Bueno, ejemplos van a sobrar. En otra hoja, todo lo que vimos en cuanto a ese tema. Respecto del matrimonio, quizá vimos que alguien se divorció, o vemos que fulano y mengano nunca se llevan bien, vemos que por afuera aparentan estar bien, pero adentro de la casa es todo lo que vimos al respecto. Y finalmente, en otra hoja, todo lo que nos pasó, las experiencias que nos pasaron y las experiencias relativas a este tema. Deberíamos tomar el tiempo necesario, un día, una semana, lo que sea, orando que Dios nos haga recordar esos eventos. Cuando tenemos todo escrito, podemos contemplar el cuerpo mental de ese espíritu que opera como una voluntad contraria a la nuestra. Las cosas que formaron nuestra idea acerca de nosotros mismos y el tema en cuestión, una colección de incredulidades y obras de la carne. Ese es el paso previo. Luego de esto, debemos ubicar en la palabra los versículos y promesas que anulan cada pensamiento y experiencia que formó el doble ánimo. Esto es vital para reemplazar con la palabra los pensamientos carnales y las herramientas del maligno contra nuestro progreso. Después, establecemos una serie de actividades o líneas de acción, entrenamiento o lo que corresponda para llegar a la meta propuesta. Bueno, en el caso del matrimonio decimos, ya, bueno, vamos a buscar consejería, vamos a buscar una persona llena del Espíritu Santo con experiencia que nos pueda administrar. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a nuestros comportamientos, vamos a buscar en la palabra cómo es que debe ser llevada una relación. Y vamos a olvidarnos de las telenovelas y de los consejos de esos sexólogos y sociólogos y cuantos ólogos haya por ahí. Vamos a buscar en la palabra. O sea, acciones. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Luego, cuando ya tenemos todo eso escrito en papel, esas 5 hojas, lo que oí, lo que vi, lo que me pasó, los versículos que anulan todo y mi lista de actividades para vencer todo eso, entonces aplicamos la sangre. Traemos bajo arrepentimiento todo aquello que escuchamos, vimos y nos sucedió para dejarlo en la cruz. ¿Sí? Una oración de arrepentimiento, orar como Ana. Yo creo que podemos aquí derramar el corazón como Ana hasta llegar a la paz, es decir, a saber que Dios tomó el asunto. Acto seguido confesamos la palabra al respecto. No confesamos lo que Dios dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, mujeres, respetad a vuestros maridos. Maridos, dan la vida por vuestras esposas, ¿no? Regálenles, haláguenlas, todo lo que dice la Biblia, que trátenlas bonito, háblenles bien, mujeres, sirvan a sus esposos, esposos, cómprenles joyas y cosas así.
Bueno, entonces, en toda esa línea de acción, bajo la palabra de Dios, declaramos, confesamos lo que tenemos que hacer al respecto para llegar a la meta. Es muy importante esta fase de declarar o confesar en base a la palabra las cosas que se tienen que hacer para llegar a la meta que se requiere. Luego de esto, tomamos las acciones correspondientes en unión con Cristo. Bien, eso pasó hace años, eso es lo que hicimos, lo estudiamos. En aquella ocasión hice un pequeño seguimiento con pocas personas para ver cómo les iba al respecto, ¿no? Indagué, hiciste esto, hiciste aquello, sí. ¿Cómo lo hiciste? De esta manera. ¿Cómo te está yendo? Bien, se rompieron las cosas. Sí, he podido lograr esto. Bueno, noté que en estos pocos casos que consulté les fue bien. Probé esto con una o dos personas fuera de la congregación, es decir, personas a las que le tenía cierta confianza. Les dije, oye, mira, te enseño esta técnica. A ver, practícala y cuéntame, ¿no? Y funcionó sin problema alguno. Estas personas lograron superar con toda tranquilidad sus obstáculos y llegar a sus metas, que no eran menores, eran cosas importantes para ellos y las lograron al aplicar, al poder remover el doble ánimo de sus vidas. Luego noté que en la congregación en general aún no se veía el avance, o sea, no sentía que la congregación estaba avanzando en su fe, en su vida de victoria, no sentía. Entonces volví al Señor para preguntar, y el Señor, ¿qué está pasando? Ya hemos hablado del doble ánimo, se supone que esto debe despejar, y el Señor me dijo, el tema es que no pueden aceptar, no pueden aceptar la plenitud de todo lo que han aprendido. Y no pueden aceptar desde la cabeza hasta los pies, o sea, nadie se salvaba. Sí, se había avanzado cositas menores, pero no las sustanciales. Entonces, a partir de ahí, buena parte de ese año, se tomó el tema de aceptar. Hablamos de aceptar, hablamos de la consolación y hablamos de que la vid no le niega nada al pámpano. Insistimos bastante tiempo con ese tema, no recuerdo cuántas prédicas tuvieron acerca de aceptar, acerca de consolar, acerca del consuelo, acerca de que la vid no le niega nada al pámpano para que pueda producir fruto, culminando este tema en que la regla de toda interpretación en esta hora del mensaje es que todo lo que significa que debemos hacer algo, ese algo es unido a Cristo, porque separados de Él nada podemos hacer. Tienes que orar en Cristo, unido a Cristo. Tienes que confesar en Cristo, unido a Cristo. Tienes que buscar a Dios, unido a Cristo, porque separado de Cristo nada puedo hacer. Y ahora, después de todo este derrotero, nos toca activar la fe sobrenatural. Pero para ello, o sea, para que esta fe se active, debemos creer lo que Dios ha hecho de nosotros o nada funcionará. Esto es lo que el Señor nos dijo. Debemos creer que Dios nos ha hecho justos y perfectos delante de Él por Jesucristo. Hermano, este es su trabajo fundamental. Si usted ya hizo lo del doble ánimo, ya entendió que tiene que aceptar, ya entendió que tiene que hacerlo todo unido a Cristo, entonces ahora debe creer que usted es justo y perfecto por Jesucristo. En eso estamos. Atención, por favor, porque aquí viene. Recuerde que el problema era, en todos estos años, que no podíamos aceptar la palabra. ¿Correcto? Hay como 9 prédicas solo con el título de aceptar, pero el tema se funde en otras prédicas también, pero hay 9 directas con el título de aceptar, ¿no? Entonces, ahora miren, la técnica o estrategia que nos está dando el Espíritu en este caso, así como a Moisés le dijo, echa la sangre sobre el dintel para que salgas de Egipto. Josué no se fue a echar la sangre en las puertas de Jericó. No, esa no fue la estrategia. José fue rodearlo. Ahora,
¿Qué nos está enseñando el Señor a nosotros? ¿Qué nos dice? En este caso nos dice, habla la palabra a la palabra que está en ti, en tus entrañas, en tus órganos. Hablarte a ti mismo de la obra del Señor por ti. Eso lo practicamos la clase pasada. Esta es la estrategia del Espíritu dada a nosotros para que podamos aceptar. ¿Quieres aceptar la palabra? ¿Quieres aceptar, como dijo el hermano Branham? No saben, acá arriba lo dice, no saben cómo aceptar. ¿Sí? El profeta lo dijo. No saben cómo aceptar. Acá está. Cuando ocurrió, el pueblo estaba en tan gran engaño que ni aún sabían cómo aceptarlo. Si esa misma cosa no se ha repetido igual, siempre sucede así. Nos está sucediendo a nosotros. No sabemos cómo aceptarlo. Y acá el Señor nos está regalando la manera que Dios ha revelado para nosotros, es que nos hablemos a nosotros mismos la palabra para que podamos aceptar. Esta es la estrategia del Espíritu. La vamos a repetir para los que no han estado el culto pasado. Recuerde que teníamos, como seres humanos, el problema de aceptar. Bueno, esta es la solución que nos ha dado el Espíritu Santo específicamente. Quiera Dios que podamos darle la importancia necesaria. Es lo que Dios nos ha dado a nosotros para que estas cosas funcionen. En cuanto a nosotros es el reto de la hora y la palabra tiene la respuesta. La doctrina no cambia, pero la actividad es específica. Josué y Moisés creían que Jehová era único, el Dios único, el único Dios. Pero Moisés sacrificó un cordero para salir de Egipto y Josué rodeó Jericó para tomarla. Nosotros tenemos estas actividades que ayudan y forman la estrategia para vencer nuestros obstáculos. Pero el fin de todo es llegar a la revelación que finalmente manifiesta toda promesa. Sin embargo, esto requiere perseverancia. Es decir, hermano, no piense que porque lo hace una vez es suficiente. Debe hacerlo unido a Cristo, pidiéndole, Señor, ayúdame a hacer esto. Ven, Señor, ahora sé que soy justo por la fe, sé que me has hecho perfecto, ahora úneme a ti para hacer esta práctica. Requiere perseverancia. En el mensaje de la resurrección de Lázaro, dice así, párrafo 33. Fíjense, hablando de María, ella lo tomó por su palabra. Dios dijo que ella iba a tener el bebé. Se lo contó un ángel. Eso fue suficiente para ella. Ella se fue testificando, diciéndole a la gente que iba a tener el bebé antes que hubiera señales de nada. Antes que hubieran señales de nada. Es decir, no esté esperando que algo suceda para creer. Créalo. Sigo. Ella tenía la palabra de Dios. Eso es suficiente. Eso es suficiente para mí esta tarde. Si Él es Jehová Rafa, el sanador, si Él prometió sanarme, lo tomaré por su palabra. Si Él prometió que el Espíritu Santo era para mí, me quedaré allí hasta que venga. Eso es todo. Así es, Él lo prometió. Quédese con eso. Simplemente tómelo en su palabra y quédese allí. Es la única forma de hacerlo. ¿Qué significa quédese allí? Manténgase haciendo lo mismo. Gracias, Señor, tú me has dado tu Santo Espíritu, estoy bautizado en el nombre de Jesucristo, sé que lo tengo porque eso dice tu palabra. Gracias, Señor, y te quedas allí perseverando en esa confesión, en esa oración hasta que pase. No te rindas. Dice el profeta, muy bien, puedo verla. Ella estaba tan feliz que quería contárselo a alguien más. El problema es que la gente que se salva hoy, ellos piensan, bueno, que sea mejor que me quede quieto. Mi vecino no cree en eso. Ajá. Usted realmente nunca fue salvo si tiene esos temores, ¿no? No creo, no, señor. No puede retenerlo. Así es. Digan, bueno, yo tengo miedo de testificar de la sanidad, miedo que al médico no le guste. Claro que no le va a gustar que esté sano. Hermano, si fue sanado, testificará al respecto. No lo retenga, dígalo. Así es, cuénteselo a alguien más. Usted vence por la sangre del Cordero y su testimonio. Así es como usted vence. Entonces, hermanos, vemos
que al poner por obra la palabra, al confesar, al testificar y mantenerse perseverante en poner por obra la palabra, eso activa su fe. ¿Qué activa su fe? Que usted sepa que es hecho justo y perfecto delante de Dios por Jesucristo. Eso lo hace. Ahora, vamos a ver la segunda parte. El domingo pasado hicimos esta práctica y cuando hicimos la práctica allá en la iglesia de Planeta, pues los hermanos que le hicieron me testificaron que efectivamente, tal como el Señor me había dicho y como lo experimenté también, que cuando uno se habla a sí mismo la palabra, siente por dentro que una tensión, que un estrés sale de usted. ¿Ven? Y entonces vamos a continuar, ¿no? Para esto me faltó aquí el previo. Póngase cómodo, cómodo, en modo oración. Es decir, vaya a su sala, vaya a su cuarto, siéntese, ponga su corazón en Dios, dígale, Señor, lléname de tu presencia para hacer esto, ¿no? Y entonces, como que usted empieza a mirar, como que usted le va a predicar. ¿A quién le va a predicar? Le va a predicar a su cerebro, a sus dientes, a su lengua, a su corazón, a sus pulmones, a sus riñones, a su interior, ¿sí? La vez pasada pueden escuchar todo el sustento bíblico que di para eso, ¿no? Póngase cómodo en oración. Diga a todo su ser internamente, todo está bien con Dios. Dile a tu corazón, ahí con tus ojos cerrados, con tu mente unida a Cristo, tu corazón unido a Cristo, le dices a tus pulmones, a tu corazón, a tu cerebro, todo está bien con Dios. Todo está bien con Dios. Hemos sido perdonados. Eso dice la palabra. Hemos sido perdonados. Estamos justificados. Puedes hablar todo lo que sabes de justificación. Dios no nos toma en cuenta nada. Es como si nunca hubiéramos pecado. Todo está bien con Dios. Estamos justificados. Luego le dices, sigues hablándole a tu estómago, a tus riñones, qué sé yo. Le dices, no hay condenación para nosotros en Cristo. La ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de la condenación. Dios nos ha aceptado, nos ama y quiere oírnos. Si tú te mantienes haciendo esto con reverencia, dándole la importancia que requiere, vas a ver que de pronto algo más empieza a hablar y empieza a decir es el Espíritu Santo. O ungiendo del Espíritu Santo, tú empiezas a hablar más cosas. Ahora, una de las primeras cosas que sucederán es que notará que una tensión o un tipo particular de estrés empieza a ser liberado de su interior. Empieza como a relajarse internamente y soltar la tensión. La preocupación empieza a diluirse, la ansiedad a soltar su agarre. Usted empieza a descansar en Jesucristo. Empezará a comprender que usted está perdonado, justificado, que no tiene necesidad de vivir en tensión. Quite el impedimento de toda condenación. Luego de hacer esto durante algunos días, verá que solamente aparece una calma. O sea, primero era una cosa notoria, oh vaya, un estrés se va, pero después como que ya solo es calma, como que se va acostumbrando. Una calma sencilla y simple, tranquila. Deja de ser algo sobresaliente, como las primeras veces. Bueno, eso es lo natural. Eso es lo normal. Lo normal es que una calma apacible tome lugar y empieza a aparecer la palabra afirmándose a sí mismo. Usted se empezará a acordar de muchos versículos, hermano. Usted empezará a hablar versículos a su interior. Ahora, cuando esa calma está tomando su lugar, estamos en condición para pasar a lo siguiente, que funcionará
únicamente bajo la aceptación de que somos justicia de Dios en Cristo. Eso es 2 Corintios 5:21. Aceptados, Efesios capítulo 1. Amados, Efesios capítulo 1. Estamos en paz con Dios, Romanos 5:1. Todo esto que estamos hablando de nuestro interior y lo que estamos sintiendo está en la palabra. Es la estrategia del Espíritu. Ahora, usted está hablándose todo esto, ¿correcto? Se habla todo esto bajo los parámetros estos que acá de llenar los requisitos de Dios, que significa que, ¿dónde está? Ya lo perdí, creo. Eso que hablábamos de que usted es perdonado, que es justificado, que es aceptado, que, bueno, me voy a perder, mejor continúo. ¿Ok? Entonces, bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte cuando estamos ya calmados de esa manera. ¿Y qué cosa es esta segunda parte? Aquí viene. Llega el tiempo para la justicia. Dígale a su interior, Jesucristo pagó el precio. Es justo que sea libre de toda incredulidad. Ven, primero, usted le habla la aceptación, el perdón, el amor de Dios, que no hay condenación, que Dios lo está aceptando, y luego cuando usted, al hablarle a su interior, empieza a aceptar esa palabra, es tiempo para hablar de lo que es justo. Es justo que sea libre de incredulidad. La justicia debe ser revelada. La justicia de Cristo clama porque los herederos reciban la herencia. Y nosotros que nos acercamos a Dios mediante su misericordia, debemos entender que para Dios se trata de un asunto de justicia que recibamos la herencia. La cruz de Cristo se hace vana cuando el creyente no recibe el pago de tan grande precio. Y el que pierde es el creyente. No recibir y rechazar por religión el precio pagado es una ofensa contra el Señor. Así que la continuación de esta práctica, meditación o como quiera calificarse a esta comunión en la palabra, que es lo que está haciendo, es hablar a nuestro interior para que reciba los beneficios de su herencia en Cristo. Es aquí donde usted se rinde a la palabra, actuando rendidos. Aquí usted se rinde a la palabra, que va a hablarse a sí mismo. Deja de lado todo razonamiento y solamente habla, dejando que la palabra tome su efecto sin ninguna resistencia de razón o argumento, ni conducta, ni nada. Simplemente ríndase y hable. Puede variar la conversación de acuerdo con lo que sea más aceptable para cada uno, pero avanzando poco a poco a cuadrar uno mismo correctamente con la palabra mediante rendirse a lo que dice la Biblia acerca de cada uno. Dile a tu interior, Jesucristo pagó el precio. Es justo que sea libre de toda incredulidad. Háblale a tu cerebro, a tu corazón, háblale a tu estómago, a tus riñones. Dile estas palabras. Puedo llevar una vida llena de fe. Y te repites, porque he sido aceptado, he sido perdonado, soy amado, Dios me acepta, Dios me ha bendecido. Puedo llevar una vida llena de fe. Háblate adentro para que puedas aceptarlo. Jesucristo pagó el precio. Podemos recibir sanidad. Si tú ya sabes que estás perdonado, liberado, aceptado, ahora dile, oye, hígado, tú que estás, hígado graso, ¿sabes qué? Hemos sido perdonados, hemos sido aceptados, hemos sido salvados, tenemos vida eterna. Llega el tiempo de que ya empecemos a ser sanos, ¿no te parece, hígado? Es tiempo de que seas libre de toda esa grasa, es tiempo. Jesús pagó el precio de nuestra sanidad. Podemos recibir sanidad. Jesucristo pagó el precio, es justo que llevemos una vida de fe. Continúe así, hablándole a su interior. Hable la palabra de promesa.
de victoria contra sus retos y problemas. No sé qué puede estar enfrentando, querido hermano, en este momento, pero a medida que usted pone por obra las estrategias que el Señor nos ha regalado, estrategias que por demás están en la palabra, quizá la iglesia del costado no las aplica así, pero es que si ellos han puesto un punto final, recuerdo que nosotros tenemos una coma. Y Dios nos está revelando estos métodos. No son antipalabra, están en la palabra. Empecemos a aplicar. Dios nos ha dicho que nuestro problema es que no podemos aceptar. Para aceptar la palabra, hay que hablarla a nuestro interior. Háblate la palabra. Entonces, ¿está eso en la Biblia? Claro, el Salmo 42 dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te conturbas dentro de mí? Esperen Jehová, que aún tengo que alabarlo. David está conversando con su alma. No está loquito, no está esquizofrénico, no tiene problema de doble personalidad. Está aplicando el principio que Dios dejó en la palabra. Háblale a tu alma. Háblale a tu ser, háblale a tu cuerpo, háblate a tus órganos, háblate a ti mismo. Estamos perdonados, estamos justificados. Dios nos ama, Dios nos ha perdonado. Dios no tiene en cuenta nada contra nosotros. Así que, estómago, podemos ser sanos de la gastritis. Es justo que seamos sanos de gastritis porque Jesús pagó el precio de nuestra sanidad. Y luego háblale a tu alma. Es justo que seamos libres del temor. Háblale a tu espíritu. Es justo que seamos libres de incredulidad porque Jesús pagó el precio. Rindámonos a la palabra. Vamos a empezar a confesar. Tengo fe perfecta. Tengo el amor de Dios en mi corazón, puedo ser valiente, puedo ser libre. Y así, a medida que continuemos avanzando, más nos vamos a colocar en la palabra, en la posición de la palabra. Vamos a aceptar la palabra y estamos activando nuestra fe sobrenatural. Y para esto, creemos que somos justos, creemos que somos perfectos por la obra de Jesucristo en nuestro corazón, por la obra de Jesucristo en la cruz, y que con esa obra es que Él nos hizo perfectos para siempre delante de Dios. Así que continúe hablándole a su interior, haga esta práctica. Los que estuvieron en Planeta el domingo pasado, pues bien, tuvieron esa experiencia, continúan haciéndola. Los que lo hicieron a través de la internet, sigan haciéndola. Traten de hacerlo luego de que acabe este culto para que experimente en usted cómo al hablarse la palabra, su ser se rinde a la palabra. Y es lo que el Señor nos ha dado a nosotros para hacer. Bien, queridos hermanos, Dios les bendiga. Oremos.